Amados hermanos, muy buenas noches. Nuestro buen y amado Dios continúe bendiciendo sus vidas. Qué grato es que Dios nos permita en esta noche poder compartir su palabra. Qué glorioso es que Dios nos permita, como lo dice Salmos 133, estar juntos como hermanos, ¿verdad? Adorando y bendiciendo el nombre de nuestro buen y amado Señor. Agradecemos a Dios por la vida de cada hermano, por la vida de cada hermana, por la vida de las personas que en esta noche, por la misericordia y la gracia infinita de Dios, se irán conectando ahí poco a poco. Vamos a orar, hermanos, en esta noche y vamos a agradecer a Dios por la semana que pasó y por la semana que hoy comienza. Estamos ya prácticamente a 15 días de finalizar el mes de mayo y debemos decirlo claramente que hasta el día de hoy la mano de nuestro buen y amado Maestro ha estado con nosotros. Entonces, hermanos, inclinemos nuestro rostro y demos gracias a Dios por este tiempo tan maravilloso que el Señor nos va a permitir compartir como hermanos. Amado y buen Señor Jesucristo, una vez más, como lo hacemos todos los días, venimos ante el trono de la gracia para agradecerte, mi amado y buen Señor, por todos los favores que hasta el día de hoy hemos recibido por ti, Señor. Reconocemos, Señor, que somos pecadores, que hemos sido, Señor, salvados solamente, Dios, por tu gracia infinita, Señor. No hicimos absolutamente nada, no aportamos nada, Señor, en la salvación. Tú nos llamaste eficazmente cuando estábamos, Señor, muertos espiritualmente, cuando nadie daba un peso por nosotros, Señor, cuando éramos esclavos de Satanás y las tinieblas. Nos rescataste, Señor, de la gloria de ese lugar. Nos sacaste, Señor, de la gloria del mismo infierno. Y hoy podemos decir, Señor, gloria a Jesucristo, porque nos ha dado vida y vida eterna. Nos ha permitido poder hoy levantarnos, nos ha permitido hoy hablar, nos ha permitido poder compartir con nuestros familiares, con nuestras esposas, con nuestros hijos o hijas, Señor, con nuestros hermanos, Señor. Y en esta noche permitas, amado Dios, que podamos compartir con nuestros hermanos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por cada hermano y gracias por cada hermana, Señor, que poco a poco se van conectando, Señor de la gloria, en este tiempo maravilloso. Gracias damos a ti, Señor, porque has perdonado nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes, porque has perdonado, Señor, nuestros pecados futuros, Señor. Padre, gracias por la vida de nuestros hermanos, por la vida, Señor, de cada uno de ellos, Señor. En esta noche, Dios de la gloria, yo presento la vida de cada hermano que en esta noche está escuchando, Señor. Oro por él, oro por ella, Señor, donde se encuentre, Señor, para que tú le ayudes, Dios eterno, en su vida, para que ayude su casa, para que ayude su familia, Señor amado. Hoy, Señor de la gloria, exaltamos tu maravilloso y glorioso nombre, Padre, y pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que siempre tengamos, Señor de la gloria, el mismo anhelo, Señor, que siempre hemos tenido y la misma firmeza de poder compartir, Señor de la gloria, tu palabra sacra, santa y limpia, Señor.
Nunca permitas, Señor de la gloria, que el orgullo, que la pasión, que la carnalidad, Señor de la gloria, que la arrogancia, que la mentira, Señor, que el chisme y cualquier otro pecado nos puedan ganar. Guarda nuestro corazón. No permitas, Señor de la gloria, que jamás denigremos a nadie, sino al contrario, entendamos, Señor eterno, que eres tú, mi Dios y mi Rey, quien eres el único digno de recibir la gloria, de recibir la honra, la alabanza, Señor. Padre, muchas gracias. Gracias, mi maravilloso y precioso Espíritu Santo, porque solamente tú nos puedes guiar a toda verdad. Gracias por esta palabra que vamos a compartir en esta noche. Te pedimos que esta palabra entre al corazón de mi hermano, se quede allí, Señor, y pueda transformar su vida como yo he sido transformado, Señor. Gracias porque hablaste a mi corazón, Señor. Hablaste a mi vida, Señor de la gloria. Y ahora pido que esta misma palabra, Señor, inquiete la vida y el corazón de mi hermano. En el nombre de nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, buenas noches en esta noche. Buenas noches allí desde México. Buenas noches, hermana Antonia, allí, hermana Lucero, hermana Michelle, Tatiana, Gloria. Bueno, todos los hermanos que en esta noche están conectados. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 4. Le invito a usted para que vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 4. Dice la palabra del Señor: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El tema que en esta noche voy a compartir con ustedes se llama el Espíritu Santo y el hablar en lenguas. Recordemos que hace 8 días estuvimos haciendo una breve introducción entre lo que es el continuismo y el cesacionismo. Pero en esta noche nuestro énfasis va a ser específicamente en el Espíritu Santo y el hablar en lenguas. Entonces, como introducción, quiero decir en esta noche que este tema, o mejor, a través de este tema, quiero como objetivo personal dar algunas consideraciones muy importantes, las cuales nos pueden dar mucha luz, pero bastante luz, acerca de su propósito original, acerca de su uso en las Sagradas Escrituras, acerca de su correcta o incorrecta interpretación al estudiar sobre el tema de las lenguas, y también sobre su uso, y lo pongo en comillas, su uso actual. Enseñar sobre el Espíritu Santo, amados hermanos, y el hablar en lenguas puede ser algo inquietante, algo nuevo para muchos, un tema místico e interesante para otros, un tema sin ninguna importancia para otros más. Pero para un estudiante de las Sagradas Escrituras es de mucha importancia y relevancia, ya que estamos llamados, como lo escribió Lucas, en voz del apóstol Pablo, a escudriñar todo el consejo del Señor. Cuando se habla de los dones revelacionales y de señales del Espíritu Santo, y lo dijimos hace 8 días, pero quiero volverlos a recordar: apóstol, profeta, hablar en lenguas, traducir las lenguas, hacer sanidades, hacer milagros. Algunos buscan afirmar por medio de ellos que Dios se revela aún en nuestra época. Y debo decir
que esta postura continuista es totalmente respetable para aquellos hermanos que la han adoptado. Para nuestros amados hermanos pentecostales, el hablar en lenguas es manifestar que el Espíritu Santo está siendo derramado sobre ellos, al igual que en el día del Pentecostés. ¿Se acuerda usted? Hechos capítulo 2, lo cual fue profetizado por Joel en el libro de Joel capítulo 2. Pero lo que Joel profetizó se cumplió en Hechos capítulo 2, versículo del 15 al 17. Ahora bien, hemos dejado en claro que en Hechos capítulo 2, Lucas muestra claramente que allí se hablaron idiomas extranjeros, los cuales se podían entender claramente. Acompáñeme a Hechos capítulo 2, versículos 7 y 8. Hechos capítulo 2, versículos 7 y versículo 8. Dice: y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Entonces vemos claramente que allí se está hablando de idiomas extranjeros y no como se afirman o como afirman algunos hermanos que eran lenguas angelicales y que no podían entenderse. Claro que en Hechos capítulo 2, versículos 7 y 8, y del versículo 9 hasta el versículo 14, claramente se nos dice que estos idiomas se entendieron de una manera sana, de una manera clara. Muy bien, los puntos que trataremos el día de hoy van a ser estos, hermanos, si usted está anotando allí. Miren los puntos. Primero, vamos a hablar de cuál fue el propósito temporal de las lenguas en la era apostólica. Ese es el primer punto. ¿Cuál fue el propósito temporal de las lenguas en la era apostólica? El punto número 2 que en esta noche vamos a tratar es la siguiente. Las Sagradas Escrituras le dan la misma relevancia al don de lenguas como la que muchos tienen el día de hoy. Esta es una pregunta. Las Sagradas Escrituras le dan la misma relevancia al don de lenguas como las que muchos tienen el día de hoy. Estamos hablando de la glosolalia y vamos a hacer un breve recorrido para mirar a través de unos puntos si esto es verdadero o es falso. Mire lo tercero que vamos a hablar en esta noche. Si las lenguas estuvieran vigentes, las iglesias locales que creen en este don actúan conforme a lo ordenado por el Señor. Vuelvo y repito, si las lenguas estuvieran vigentes, las iglesias locales que creen en este don actual están actuando conforme a lo ordenado por el Señor. Vamos a mirar si realmente están haciendo como el Señor dijo por labios de Pablo o están siendo totalmente desordenados. Por supuesto, si las lenguas estuvieran vigentes. Y vamos a ver algunas conclusiones y algunas aplicaciones. Entonces, hermanos, iniciemos con nuestra exposición. Punto número 1. ¿Cuál fue el propósito temporal de las lenguas en la era apostólica? ¿Cuál fue el propósito temporal de las lenguas en la era apostólica? Las Sagradas Escrituras afirman claramente que el propósito del hablar en lenguas fue dado por Dios específicamente como una señal para los judíos, señalándoles que había llegado la nueva era del Mesías, es decir, el Cristo. Este es el propósito real de las lenguas. Este es el propósito real de las lenguas. Una señal para los judíos, donde el Señor estaba señalándoles que había llegado la nueva era del Mesías.
En Primera de Corintios, en el capítulo 14, versículo 21 y 22, me gustaría que usted fuera conmigo. Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 21 al 22, Pablo, hablando sobre las lenguas, dice: en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Muy bien, hermanos. En palabras más claras, el don de lenguas fue una prueba milagrosa dada a los judíos que querían resistir el creer en Cristo. Vamos a leer Hechos capítulo 2, versículos del 11 al 14. Y quiero volver a señalar, el don de lenguas fue una prueba milagrosa dada a los judíos que se resistían a creer en Cristo. Desde el versículo 11 hasta el versículo 14 de Hechos 2. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Esta palabra mosto significa ebrios, borrachos. Mire el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Nótese la palabra que Pablo dice: varones judíos. El don de lenguas, vuelvo y repito, fue una prueba milagrosa dada a los judíos que se resistían a creer en Cristo. La señal de las lenguas, hermanos queridos, no era una señal para los judíos que habían creído en el Señor, sino, como lo enseña el hermano Peter Master, abro comillas, era una señal de promesa y al mismo tiempo de advertencia a aquellos que no creían en el Señor Jesucristo y su obra perfecta. Ahora bien, tampoco estaba dirigida a los gentiles, vuelvo y repito, sino a los judíos. Mas, sin embargo, Dios mostró su misericordia cuando en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 45 y 46, muchos quedaron atónitos cuando algunos gentiles magnificaban a Dios en lenguas. En Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 21 y versículo 22, que por supuesto ya lo leímos, el apóstol Pablo estaba citando a Isaías capítulo 28, versículo 11. Y el versículo 11 de Isaías capítulo 28, el profeta Isaías lo que está profetizando es la venida de Cristo. Como señal a los judíos, Isaías dice que se hablará al pueblo judío por aquellos que tienen lengua de tartamudos y extraña lengua. Al mismo tiempo, era una señal de que la era mesiánica incorporaría a los gentiles a la iglesia. Y escuche esto tan importante, y que el evangelio del Señor Jesucristo sería predicado en otras lenguas o en otros idiomas.
Ahora, hasta aquí creo que usted ha entendido, pero yo me pregunto, ¿en qué idiomas los judíos escucharon hablar a los apóstoles y otros? Mira lo que dice Hechos capítulo 2, versículo del 9 al 11. Partos, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hechos capítulo 2, versículo del 9 al 11. Y cuando los escucharon hablar en su propia lengua o idioma, ¿cómo estaban? Mire el versículo 12 de Hechos capítulo 2. Dice la palabra del Señor, y Lucas lo registra, que estaban atónitos y también estaban perplejos, es decir, estaban asombrados y sorprendidos porque los apóstoles habían hablado en su lengua, en la lengua de aquellos judíos, partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de regiones en África. Hermanos, este anuncio en la iglesia primitiva se cumplió mientras vivían los apóstoles, y la señal después les fue quitada. ¿Sabe cuándo fue quitada? Cuando el canon se cerró. En ese mismo instante, las lenguas extrañas o el don de lenguas también cesó. Por lo tanto, el propósito de las lenguas, según la enseñanza del apóstol Pablo, se cumplió, probando así su no continuidad. Entonces, hermanos, vemos que el propósito temporal de las lenguas en la era apostólica específicamente era una señal para los judíos y para aquellos judíos que no querían creer en Cristo y en su obra. Entonces, hermanos, es muy importante que esto lo tengamos muy claro. Vamos a mirar el punto número 2. Las Sagradas Escrituras le dan la misma relevancia al don de lenguas como la que muchos tienen el día de hoy. Vuelvo y repito, las Sagradas Escrituras le dan la misma relevancia al don de lenguas como la que muchos tienen el día de hoy. ¿Usted qué piensa sobre esa afirmación o sobre esa pregunta? Algunos afirman hoy en día que Dios todavía sigue obrando a través del don de las lenguas para revelar algunas cosas ocultas que no conocemos. ¿Eso es cierto? Pregunto yo, ¿eso es cierto? Permítame por medio de los siguientes puntos mostrarle que para las Sagradas Escrituras el don de lenguas no tiene la relevancia o importancia que se le da hoy en día, llegando prácticamente a poner las lenguas por encima de la sola Escritura. Y esto, hermanos, es triste. Y lo primero que quiero a usted enseñarle, o el primer punto que vamos a mirar, es hablar un poco del Antiguo Testamento. Ahora bien, no existen mejor, versículos en el Antiguo Testamento que hablen explícitamente sobre el don de lenguas. Ni siquiera los versículos que se refieren proféticamente al cumplimiento del Pentecostés. Y quiero que usted vaya conmigo a Joel. Acompáñeme, si es tan amable,
al Antiguo Testamento y vamos a ver el libro de Joel, capítulo 2, libro de Joel, capítulo 2, versículo 28 y versículo 29. Libro de Joel, capítulo 2, versículo 28 y versículo 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esta palabra o esta profecía que está en Joel capítulo 2, versículo 28 y versículo 29, tuvo cumplimiento en Hechos capítulo 2, versículo 16. Y por supuesto, hermanos, vamos a leerlo. Hechos capítulo 2, versículo 16. Mire lo que dice Lucas a través de la voz de Pedro. Hechos capítulo 2, versículo 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y él comienza a decir el cumplimiento de la profecía que Joel dio. Ahora bien, creo que usted, hermano, que es un buen lector, notó claramente que en ningún momento Joel menciona el término lenguas. Él no está hablando de las lenguas. Él no está diciendo esto. Pero lastimosamente muchos, ¿verdad?, cuando leen este versículo, hablan automáticamente o inmediatamente del don de lenguas. Vamos a mirar otro versículo del Antiguo Testamento que nos lleva al cumplimiento del Pentecostés. Ezequiel capítulo 36. Acompáñeme, si usted es tan amable. Ezequiel capítulo 36. Y vamos a mirar el versículo 27. Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obras. Observamos nuevamente cómo el Señor promete su espíritu como un nuevo nacimiento, pero no se nombra que después de ser regenerados hablemos en otras lenguas. Y esto, hermano, debemos dejarlo muy en claro. Y vamos a mirar un último versículo. Ezequiel capítulo 37, versículo 5. Ezequiel capítulo 37, versículo 5. Dice, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Este versículo lo tomamos como referencia a los huesos secos, es decir, personas que están muertas espiritualmente, donde el Señor les da su espíritu para vivir. Pero igualmente, cuando leemos todo el capítulo, el don de lenguas por ningún lado es nombrado. Así que lo primero que quiero dejar claro es que en el Antiguo Testamento no existen versículos que hablen sobre el don de lenguas. Y ni siquiera, vuelvo y repito, los que proféticamente hablan del cumplimiento del Pentecostés. Miren lo segundo, hablando de nuestro Señor Jesucristo. De ninguna manera el Señor Jesucristo habló en lenguas extrañas. Al contrario, el lenguaje que nuestro Señor utiliza es totalmente entendible a los oídos de sus apóstoles y personas de la época. Es más, cuando usted y yo leemos los 4 evangelios, creo, sin temor a equivocarme, ¿verdad?, que usted y yo leemos los evangelios y en ningún momento encontramos que el Señor habló en lenguas. Tampoco existe ningún mandamiento claro en los evangelios donde el Señor haya ordenado hablar en lenguas.
ni mucho menos que se diga que el hablar en lenguas es la experiencia más importante después de la salvación. Ahora, préstame por favor toda su atención. Por otro lado, hace ocho días, simplemente habló en lenguas. Quiero que lo leamos. Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. Quiero que lo volvamos a leer. Dice, y estas señales. Ahora bien, dije hace 8 días, hablando de estos versículos, que existe un consenso casi unánime entre los eruditos. Muy bien, hermanos, retomemos, porque lastimosamente el internet se ha caído. Decía que existe un consenso casi unánime entre los eruditos bíblicos, tanto conservadores como liberales, en cuanto a que Marcos, capítulo 16, desde el versículo 9 hasta el versículo 20, no fue inspirado por el Espíritu Santo, sino que fue añadido posteriormente. Algunos también dicen que cuando leen Marcos capítulo 16, versículo 17 y 18, ellos pretenden asumir que allí Jesús les da el poder, y voy a poner esa palabra poder por supuesto entre comillas, les da el poder de echar fuera demonios, lo que se conoce como el ministerio de la liberación. Y creo que muchos de nosotros venimos de iglesias donde lastimosamente se hacía esto. Se echaban fuera demonios, se ataban a los demonios, teniendo por supuesto un desconocimiento bíblico tremendo. Pero también algunos, cuando leen Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18, dicen que Dios les ha dado el poder de hablar nuevas lenguas, lo que se conoce como glosolalia. Pero, póngame atención, si se asume como una orden o un mandamiento de parte del Señor, entonces yo hago esta pregunta: ¿por qué aquellos que pretenden decir o asumir que tienen el poder de Dios para echar fuera demonios y para hablar y otros? Ahora yo pregunto, hermano, ¿no será más bien que ellos estarán en cierta manera acomodando estos versículos a su conveniencia? Porque si tienen el poder para echar fuera demonios, para atar demonios y para hablar nuevas lenguas y para sanar enfermos, entonces, ¿por qué no aceptan el hecho de beber cosas mortíferas? Porque serpientes en sus manos. Esto es para nosotros como creyentes, pues podamos preguntárnoslos. Entonces, hermanos, lo primero que vemos es que en el Antiguo Testamento no hay versículos que hablen sobre las lenguas. Lo segundo es que nuestro Señor Jesucristo de ninguna manera habló en lenguas. Lo tercero, los evangelios de los apóstoles. En ninguno de los 4 evangelios, hermanos, se presentan evidencias del hablar en lenguas extrañas, ni tampoco se muestra a Mateo, a Lucas, a Marcos o a Juan practicando el don de lenguas. Ahora bien, los evangelios guardan silencio sobre este tema que hoy en día es controversial. Y recordemos algo, hermanos, cuando la Biblia no habla de un tema, ¿verdad? Nosotros también deberíamos o debemos guardar silencio. Porque es que a veces, hermanos, asumimos palabras o asumimos versículos o asumimos cosas sencillamente porque pensamos que así son. Pero vuelvo y repito, los evangelios en cuanto al don de lenguas guardan silencio. Muy bien. Y mira lo tercero, y ya para ir finalizando, hermanos. Si las lenguas estuvieran vigentes, yo formulo esta pregunta. Si las lenguas estuvieran vigentes, las iglesias locales que creen en este don actúan conforme
a lo ordenado por el Señor? Si las lenguas estuvieran vigentes, las iglesias locales que creen en este don actúan conforme a lo ordenado por el Señor. Quiero que me acompañe, si usted es tan amable, a Primera de Corintios. Vaya conmigo. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 27 y versículo 28. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 27 y versículo 28. Lamentamos de verdad que la señal esté tan regular, hermanos, pero haremos lo posible, porque lo imposible lo hace el Señor para poder terminar este tema de la mejor manera. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 27 y versículo 28. Gracias, hermano, por estar allí. Entonces vamos a contestar esta pregunta. ¿Las iglesias locales que creen en este don están actuando conforme a lo que el Señor ordenó por Pablo? Miremos 1 Corintios 14, 27 y 28. Dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más por 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Revisemos las ordenanzas del Señor por boca del apóstol Pablo. Lo primero que dice es que si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más por 3. Pregunto, ¿será que esto hoy en día se cumple en algunas iglesias locales de corte pentecostal? Sigamos revisando las ordenanzas. No solamente dice que si alguno habla en lengua extraña, sea por 2 o a lo más por 3, sino que también dice que debe hacerse por turnos. Pero además de esto, dice el apóstol Pablo, que para que esto suceda debe haber un intérprete o que uno esté interpretando. Y si no sucede esto, dice el apóstol Pablo, que dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Y sigue diciendo, y hable para sí mismo y para Dios. Ahora, quiero preguntarle a usted, ¿será que estas 5 ordenanzas se cumplen hoy en día en las iglesias? Yo creo que la respuesta es no. Hoy en día, muchas congregaciones de corte pentecostés omiten por completo estas órdenes, las cuales Pablo, por inspiración del Señor, dio. Pastores que en ocasiones llaman a la totalidad de su grey a que hablen todos al mismo tiempo en lenguas extrañas, obviando por supuesto estos principios, el cual regulaba las lenguas. ¿Cuáles? Máximo tenían que hablar 2 o 3 y tenía que hacerse por turnos. Tenía que haber un intérprete y si no había intérprete debían callarse. Y al callarse tenían que hablar para sí mismos y para Dios. Hermanos, hoy en día esto se ve en muchas congregaciones. Un panorama turbio y desordenado sobre este don. Las personas, por obediencia a su pastor o pastores, practican estas lenguas más por repetición y convicción en ellos mismos que por un estudio sensato y ecuánime de las Sagradas Escrituras. Y yo quiero en esta noche, para ir finalizando, quiero decir lo siguiente. Cualquier práctica dentro de la iglesia local debe ser fiscalizada a través de las Sagradas Escrituras, cuidando, por supuesto, ser literalista en todo. Hay que tener cuidado en ser literalista, sino que cuando leemos las Sagradas Escrituras debemos hacer un estudio santo, un estudio debido y un estudio ecuánime. Y quiero agregar algo más. Está comprobado
que muchos creyentes, muchos, buenos creyentes, por supuesto, que hablan en lenguas, los estudios demuestran que ellos lo han aprendido. Y muchas investigaciones que se han hecho también demuestran que la glosolalia es fácilmente aprendida mediante sencillas instrucciones. Este comportamiento, hermano, es algo que se puede repetir. Las lenguas se pueden repetir. Así que, para ir finalizando, hermanos, quiero decirles, cada vez que usted estudie la Escritura, cada vez que usted lea la palabra de Dios y cada vez que usted estudie sobre los dones que se habla en la Biblia, los dones espirituales, los dones ministeriales y los dones de servicio, por favor hágalo con un estudio santo, sacro y limpio. Lastimosamente, hoy en día las personas no estudian la Biblia. Hoy simplemente escuchan a un pastor, escuchan a un hermano reformado y lo que ese hermano diga, ya con eso tienen. No, hermanos, debemos estudiar. Debemos ser buenos estudiantes de la palabra. Permítame, por favor, dar algunas conclusiones finales y algunas aplicaciones finales. Y vuelvo y le repito, si usted gusta tener este bosquejo en PDF, con mucho gusto yo puedo enviárselo a usted para que pueda volverlo a leer y lo pueda volver a estudiar. Como conclusiones finales, hermanos, nuestro fundamento debe ser siempre la palabra de Dios, sola Escritura, haciendo estudios claros, haciendo estudios sanos y haciendo estudios celosos de una doctrina clara, para así enseñar a otros sin caer en errores dogmáticos. Lo segundo, el Espíritu Santo es el único que nos puede guiar a toda verdad. Hermanos, todos los pastores, sin excepción, pueden errar. Podemos fallar. Podemos predicar algo que no está en la Biblia, porque somos humanos. Pero el Espíritu Santo de Dios es el único que te puede guiar a toda verdad, conforme a lo que Jesús enseñó. Y como aplicación final, debemos ser muy respetuosos, pero muy respetuosos. Y no solamente respetuosos, sino amorosos con aquellos hermanos que tienen posturas o pensamientos diferentes a las nuestras. Hermanos amados, esto era todo lo que en esta noche quería traerles a ustedes. Espero que hayan sido bendecidos. Lamento los cortes que se hicieron. Lastimosamente el internet se cayó. Pero bueno, damos gracias a Dios, hermanos, por su amor y por su gracia. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar en esta noche dando gracias al Señor, orando al Señor, y al final escucharemos un precioso himno. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias en esta noche. Te damos gracias, Señor, por tu palabra preciosa. Te damos gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener una postura correcta. Ayúdanos, Señor, de la gloria, a ser buenos estudiantes de la palabra. Quita de nosotros la pereza. Quita de nosotros el sueño. Quita de nosotros la mediocridad, Señor. Que no solamente esperemos que otros estudien por nosotros, sino que también nosotros podamos estudiar tu palabra utilizando las reglas de la hermenéutica, Señor, haciendo una buena exégesis, Señor. Ayúdanos, Señor, de la gloria, que tu Santo Espíritu nos guíe. Ayúdanos, amado Dios, a vivir de acuerdo a tu palabra. Y ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a que te amemos y que te adoremos con un corazón santo y con un corazón limpio. Gracias, amado Dios. Amén. Hermanos, que nuestro amado Señor les continúe bendiciendo. Bendecimos de antemano a los hermanos que nos escuchan desde otros países,
como nuestro hermano Juan y como nuestra hermana Antonia, nuestro hermano Juan en México y nuestra hermana Antonia allí en el Perú. Gracias. Seguimos orando por ustedes y pedimos al Señor de verdad que les continúe bendiciendo, y también damos gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos aquí en Colombia. Gracias de verdad. No olvidemos, hermanos, que este miércoles estaremos concluyendo la enseñanza sobre los apóstoles. Y Dios mediante estaremos iniciando una nueva enseñanza, hermanos, que sé que nos va a bendecir mucho, hermanos. Hermanos, el Señor les bendiga. Que la gracia y la paz estén en ustedes.